Lunes 18 de septiembre de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: «Merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga». Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía dijo: «Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe». Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, el Evangelio de hoy nos presenta a un pagano como modelo. Óyeme bien, un pagano. Los judíos consideraban paganos a todos aquellos que no pertenecieran al pueblo de Israel. Y por eso es realmente impactante la conclusión de este Evangelio cuando Jesús dice: «Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe». Lo que está diciendo el Señor es que en el pueblo elegido, del que nació Él, el Mesías, el pueblo que Él se había preparado con profetas, el pueblo que Él se había escogido sobre todos los pueblos de la tierra, en este pueblo no había encontrado tanta fe como en el centurión. Nosotros pertenecemos al pueblo pagano, es decir, nosotros de nacimiento, de raza, no somos judíos, no somos israelitas, pero gracias a la predicación de los primeros cristianos, la fe en Jesucristo llegó a nosotros. Y es curioso, porque este pagano centurión está representando lo que sucedió históricamente, que el pueblo de Israel, a quien el Señor había hecho tantas promesas, se ha demorado mucho más para creer en Jesús, mientras que nosotros los paganos rápidamente accedimos a la fe. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, ten la caridad del centurión. Segundo, ten la humildad del centurión. Tercero, ten la fe del centurión. Vamos con el primer punto. Ten la caridad del centurión. Notemos lo que dice el Evangelio. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Oye bien, estimaba mucho a este criado. Un centurión era una persona importante. Un centurión era básicamente un oficial del ejército de la antigua Roma que tenía a su mando una centuria, es decir, un grupo de 100 soldados. Por consiguiente, era prestigioso el centurión. Y tenía un siervo, tenía un empleado. Y tanta era la caridad de este centurión por este siervo que manda a personas donde Jesús para suplicarle que Jesús sane a su siervo. Aquí vemos un ejemplo de tremenda caridad. Por eso Jesús no dudará en hacer el milagro, por la enorme caridad de esta persona. Amigos, la actitud del centurión contrasta muchas veces con nuestra actitud. A veces en nuestras oraciones, por ejemplo, nosotros somos bastante egoístas. Pedimos casi que exclusivamente por nosotros, por mis necesidades, por mis cosas. Poco pensamos en los demás y ahí manifestamos nuestra falta de caridad, nuestra falta de preocupación por los otros. El centurión, en cambio, no está pidiendo nada para él. El centurión está pidiendo algo para un subalterno, para una persona, entre comillas, inferior a él en cuanto a estatus social. Y está haciendo eso con una profunda humildad. Nosotros deberíamos aprender esto del centurión y pedirle al Señor nos conceda esa enorme caridad, porque el Señor ama a las personas que piden por los otros. El Señor ama a las personas que buscan ayudar a los otros. Y como cristianos lo entendemos, porque el Señor nos enseñó que Él habita en el otro. Existen muchas presencias del Señor. Por supuesto, la presencia eucarística es la más importante de todas. Él está allí con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero el Señor nos ha enseñado que Él también está presente de alguna manera en todo aquel que sufre.
Y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículo 31 y siguientes, el Señor nos dice que al final de los tiempos, en el juicio final, el Señor dirá a unos: venid benditos de mi Padre, y a otros: id malditos al fuego eterno. La razón de lo uno o de lo otro es precisamente si se hizo caridad o no con aquellos más pequeños, diciendo que si se lo hicieron a ellos, a Él mismo, es decir, a Jesús mismo lo hicieron. Él se está identificando con el que sufre. Cuando ayudamos al prójimo necesitado, Cristo dice: me ayudan a mí. Por eso nosotros hoy debemos estremecer nuestra alma, debemos sacudir nuestro corazón, debemos preguntarnos: ¿cuánta caridad he tenido con mi prójimo? ¿Cuánto me he esforzado por ayudar a las demás personas? ¿Cuánto he salido de mi propia comodidad para tender la mano al que lo necesita? No solo en el aspecto económico, pero también en ese aspecto. Pero pensemos en el aspecto moral, en el aspecto afectivo. Pensemos en cuánta necesidad tiene hoy la gente de ser escuchada, de ser amada, de ser básicamente acompañada. Y nosotros podemos hacer eso. Óyeme, no hay nadie tan pobre que no pueda dar algo, ni nadie tan rico que no necesite algo. Repito, no hay nadie tan pobre que no pueda dar algo, ni nadie tan rico que no necesite algo. A veces uno dice: ¿en qué podría ayudar? No tengo dinero, no tengo muchos conocimientos. Amigos, basta un gran corazón para poder ayudar a las personas. Quien ama encuentra creativamente las formas de ayudar. Segundo, ten la humildad del centurión. Noten este bello detalle del Evangelio. Nos dice que el centurión le envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Amigos, qué tremenda humildad. Él ni siquiera se siente digno de presentarse ante Jesús. Nosotros, ¿cuántas veces vamos a hablar con Dios creyéndonos dignos de hacerlo? Exigiéndole al Señor lo que debe suceder. Casi que nosotros exigiéndole a Dios lo que Él debe hacer, lo que nos debe dar. No es la actitud humilde del centurión que le dice: no soy digno de que entres en mi casa. De hecho, la liturgia de la Iglesia ha adoptado esta frase que nosotros decimos antes de comulgar. Es el reconocimiento de nuestra indignidad la raíz de la verdadera humildad. Reconocer que yo, por mí, no merezco nada ante Dios, que Dios me lo ha dado todo de manera absolutamente gratuita, que yo siempre soy un mendigo necesitado de Dios. Óyeme bien, es cierto que soy hijo de Dios, es cierto que Él me ama como hijo, pero espiritualmente hablando, es muy correcto sentirnos como mendigos ante Él. Aunque Él nos vea como hijos, nosotros sintámonos como mendigos ante Él, como el hijo pródigo. Cuando llegó este hijo pródigo sucio, manchado, herido por el pecado, este hijo pródigo no llegó a decir: es que yo soy tu hijo, dame lo que merezco. No, amigos, Él llegó sintiéndose un siervo. Y Dios, el Padre, lo trató como a un hijo. Esa es la actitud que debemos tener nosotros. Hemos pecado. Ha sido vergonzoso nuestro pecado contra un Dios que ha sido tan bueno y tan maravilloso con nosotros. No vengamos nosotros ahora a creer que nos merecemos todo lo que Dios nos da. Al contrario, digámosle al Señor con profunda humildad: no soy digno de que me des nada. No soy digno de que me escuches siquiera. No soy digno, Señor, de que me regales tantas bendiciones. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es decir, pero agradezco, Señor, todo lo que me has dado y agradezco todo lo que me darás, si es tu santa y divina voluntad. Y yo creo que especialmente en la oración debe haber una nota característica de humildad en cada cosa que decimos. Debe sentirse un verdadero aroma de humildad y no un tufo de orgullo, un tufo de soberbia, no un mal olor de prepotencia, de exigencia ante Dios. Amigos, cuántas oraciones se hacen con altanería ante Dios, exigiéndole al Señor. Yo mismo he escuchado plegarias con ese tono: te exijo, Jesús, que cumplas tus promesas. O personas diciéndole a otras: exígele a Dios que se cumpla su palabra. Ay, queridos amigos, no somos nadie para exigir a Dios nada. Es con humildad, es con la humildad del centurión que debemos acercarnos a Dios. Es con la humildad del centurión que debemos pedir perdón. Es con la humildad del centurión que debemos suplicar los milagros. Siempre diciéndole al Señor: te pido esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Te pido esto si me conviene. Nosotros a veces le decimos al Señor: estoy seguro que esto me conviene y me lo tienes que dar.
cuando en realidad le debemos decir: Señor, esto es lo que yo quiero, pero no sé si es lo que necesito. Por eso te pido, dame esto que quiero solo si lo necesito. Pero si no lo necesito, no me lo des. Dame aquello que tú sepas que en realidad necesito. Tercero, ten la fe del centurión. Notemos que el centurión le manda a decir a Jesús, Señor. Esta sola palabra ya es un título de reconocimiento de la divinidad de Cristo. Señor es la traducción al español de la palabra Kyrios en griego. Y la palabra Kyrios es la traducción al griego de la palabra Adonai en hebreo, que significa Dios. En el Antiguo Testamento se le decía a Dios Señor. Pues el centurión le está diciendo Señor a Jesús. De alguna manera está reconociendo su divinidad. No sabemos si tenía algún contacto él con la fe monoteísta de Israel, si tenía ya algún tipo de conversión en su corazón hacia esta fe. Pero en caso de que no, incluso es sorprendente que le llame Señor, porque los centuriones romanos solo llamaban Señor al César, porque en esta persona reconocían una especie de deidad. Pues el centurión está diciendo, para mí el César no es un Dios, para mí tú eres Dios. Y luego le manda a decir, dilo de palabra y mi criado quedará sano. Dilo de palabra, es decir, basta una palabra tuya para quedar sano. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía dijo, os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y por supuesto el milagro se obró. Amigos, la fe. Hemos visto la caridad del centurión, hemos visto la humildad del centurión y ahora vemos la fe del centurión, una fe de la que debemos aprender. Vamos a ver, fe no es creer que sucederá aquello que yo pido. No, fe es creer que sucederá aquello que yo pido si Dios quiere. Eso sí que es fe, porque la fe tampoco es la imposición caprichosa de mi voluntad a Dios. Al contrario, la fe es el sometimiento amoroso de mi petición a Dios. Yo le pido a Dios confiado de que Él puede hacer esto que estoy pidiendo, pero siempre lo someto a su querer. Siempre digo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero tengo esa certeza en mi interior de que Dios puede hacer esto. Hasta un milagro, hasta la sanación física de alguien. Y esta sanación que se dio de este siervo del centurión no es simplemente un género literario. Efectivamente, Cristo sanó. Efectivamente, Cristo sanaba almas, pero también sanaba cuerpos, como parte de su ministerio de salvación. Y nos llama a nosotros también a ayudar las almas de las personas y a ayudar también sus cuerpos, es decir, a ayudar a la persona de manera integral. Pero volvamos al tema de la fe. Nosotros necesitamos crecer en fe. Y para crecer en fe debemos pedir el don de la fe. Óyeme bien, la fe no es producto de un conocimiento. La fe no es producto de una terapia, la fe no es producto de un curso, la fe es producto de un don que se recibe y nosotros simplemente debemos estar abiertos a recibir ese don. Uno todos los días le debe decir al Señor, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Porque es Dios el que nos puede ayudar a incrementar la fe en medio de las tentaciones que diariamente sufrimos. Y cuando vienen situaciones difíciles en la vida, pues a veces tenemos tentaciones de fe. Y te quiero decir una frase que me ha servido mucho a mí cuando tengo tentaciones de fe, y es la siguiente. Solo tienen crisis de fe las personas que tienen fe. Repito, solo tienen crisis de fe las personas que tienen fe. Si tú en este momento estás padeciendo crisis de fe porque de repente pediste algo y no se te concedió, déjame decirte que si tienes crisis de fe es porque tienes fe. Pero, amigo, amiga, familia, no nos enojemos con Dios. No dudemos de Dios porque aquello que pedimos no se concedió. Puede que ni siquiera sea falta de fe, sino simplemente aquello no era voluntad de Dios. Y tú dirás, pero ¿cómo la sanación de esta persona no es voluntad de Dios? ¿Cómo conseguir este trabajo no es voluntad de Dios? ¿Cómo esto o aquello no es voluntad de Dios? Amigos, nosotros conocemos muy parcialmente la voluntad de Dios. Estoy seguro que cuando lleguemos al cielo y miremos los acontecimientos ya con una mirada sobrenatural, una mirada de perspectiva, una mirada que se orienta a la eternidad, entonces comprenderemos muchas cosas que aquí nos parecen oscuras, opacas, que aquí nos parecen difíciles de entender. Debemos tener una enorme humildad para decirle al Señor, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no comprendo, porque te pido esto y a veces no se da. Pero, Señor, sé
sobrenaturalmente que todo sucede para el bien de los que te aman y yo te amo. Y aunque no logre entender, sé que todo esto sucede para mi bien. Oremos. Amado Señor, hoy nos presenta la figura de un pagano que nos enseña la caridad. Señor, cuán egoísta he sido en mis oraciones y en mis peticiones. Siempre me pongo a mí de primero, siempre lo mío, siempre mis intereses. Ayúdame, Señor, a postergar lo mío en favor de lo de mis hermanos. Ayúdame a entregarme generosamente por los otros. Ayúdame a comprometerme con aquel que sufre, al punto de tenerle siempre presente en mis oraciones y en mis acciones de caridad. Pero para ello, Señor, necesito una profunda humildad que también hoy aprendo del centurión. La humildad para saber que yo no debo ser el centro de mi propia existencia, para saber que yo no soy el Dios de mi propia vida, para saber que soy una criatura, para saber que soy frágil, para saber que no debo llegar a exigirte cosas, sino a suplicártelas con profunda humildad, para saber que estoy en muchas ocasiones en mejores condiciones que mi hermano que sufre, pero cuando tengo soberbia, cuando soy cegado por el orgullo, solo veo mis necesidades. Sáname, Señor, de ese orgullo, de esa vanidad, de esa soberbia. Finalmente te suplico, Señor, me concedas el don de la fe. Hoy lo digo 1 y 1000 veces. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ten la caridad del centurión. Segundo, ten la humildad del centurión. Tercero, ten la fe del centurión. En el rosario de hoy vamos a pedir las virtudes de la caridad, la humildad y la fe. También les agradezco me encomienden en sus oraciones por ese nuevo cumpleaños de vida que el Señor me permite vivir hoy en compañía de mi familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.